latido de fe. Fe que se escucha. Fe que se vive. Un latido a la vez. Bien, ya estamos hoy día a jueves 29 de enero. Está acabando este primer mes del año 2026 con la lección 5 que titula Brillar como luces en la noche. Recordando, ¿cierto?, que el título de hoy día, jueves 29 de enero, es Estimen a los que son como Él. Demos comienzo a lectura a lo que dice acá el estudio. Dice que leamos Filipenses capítulo 2, versículos 25 al 30, y acá hay una pregunta. ¿Cómo describe Pablo a Epafrodito? ¿Qué actitudes y acciones específicas de este obrero cristiano revelan su carácter? Bien, mientras vas buscando, ¿cierto?, el texto, vamos a dar después respuesta frente a quién es este personaje, un gran personaje que vamos a ver hoy día y que es importante también mostrar este ejemplo de Epafrodito. Vamos, Filipenses 2, 25 al 30. Dice: me pareció necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, y además mensajero de ustedes y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de verlos a todos ustedes y se angustió porque habían oído que había enfermado. En verdad estuvo enfermo al borde de la muerte, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así lo envió con mayor solicitud para que, al verlo de nuevo, se alegren y yo esté con menos tristeza. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y estimen a los que son como Él. Hasta el 30, falta el 30. Correcto. Porque por la obra de Cristo estuvo cerca de la muerte, arriesgando su vida para suplir lo que faltaba en servicio de ustedes a mi favor. ¡Wow! Increíble, ¿cierto? Hay varias características que podemos destacar de esta persona que fue muy cercano a Pablo. No sé si hay algunas que tú quieras mencionar que son importantes. Sí, me llamó la atención que le llamabas, ¿no es cierto?, su hermano, colaborador y compañero de milicia. Sí, me imagino por las mismas luchas que él atravesó, por eso compañero de milicia decía. Algo que a mí me llamó la atención y que lo marcamos en la lección fue, no solamente era un mensajero, sino que era ministrador de mis necesidades. Yo escuchaba, y creo que lo vimos en una película de Pablo, no sé si te recuerdas, las personas unían muchas veces sus dineros para poder ayudarlo a él, ¿ya? Y lo vamos a ver en la lección más adelante de cómo él recibía esa ayuda. Y él era como ese caballito de batalla para poder acudir en favor de las necesidades de Pablo. Por eso me asombra esa característica, ministrador de mis necesidades. Sí, porque recordemos que Pablo siempre estaba preso y de todas esas oportunidades siempre fue injustamente. Sí. Entonces, como preso, él tenía necesidades que debía de resolverlo él, sus amigos o familia, ¿no es cierto? Y en este caso, la congregación, se podría decir, era lo que la ayudaba a Pablo. Exactamente. Dice, los últimos textos que tú leíste decía que estaba hasta próximo a la muerte. Sí, porque había enfermado o algo así, creo que decía. También. Y, o sea, Epafrodito, ¿no es cierto?, no solo era colaborador y compañero de milicia, sino que además él estaba dispuesto a entregar su vida. Sí, él expresó eso, ¿no? Que expuso su vida para suplir lo que faltaba. Eso es lo que tú mencionas, es una característica muy parecida a lo que Pablo pensaba de la vida en realidad. Que el vivir para él era Cristo y el morir para ganancia, ¿cierto? Exactamente. Vamos a continuar entonces, un fiel servidor realmente, porque él estaba dispuesto a todo. Vamos a continuar con la lectura de Epafrodito. Epafrodito solamente es mencionado en esta carta, pero aprendemos bastante. ¿Aprendemos? Aprendemos bastante acerca de él a partir de las breves menciones que aparecen en ella. A juzgar por su nombre, que se hace referencia al culto de Afrodita, ¿no es cierto?, era un converso,
proveniente de un entorno pagano. El hecho de que Pablo lo llame su colaborador sugiere que estaba activo en el ministerio, quizás trabajando junto al apóstol en Filipos. La expresión compañero de milicia compañero de milicia, claro que lo podemos ver en Filipenses 1:27. Probablemente se refiere a este conflicto que Epafrodito había afrontado para difundir el Evangelio, muy parecido a lo que Pablo había afrontado, y dice que estuvo dispuesto incluso a arriesgar su vida. Eso lo leíste tú en Filipenses 2:30, ¿no? Hasta ese punto. Vamos a continuar, dice, como mensajero, que es apóstolos en griego, designado por la iglesia de Filipos, Epafrodito fue enviado a atender a Pablo en la cárcel y a ocuparse de cualquier otra necesidad que el apóstol pudiera tener. Eso lo vimos en los textos que leímos. Filipenses 2:25, fue a él a quien los filipenses confiaron sus ofrendas para Pablo. Ya eso lo podemos ver en Filipenses 4:18. Esa contribución monetaria era de vital importancia, ya que cualquier alimento, vestimenta, camastro y dice otras necesidades que los prisioneros romanos tuvieran debían ser provistas por ellos mismos, por familiares o amigos. Camastro no es una palabra tan común. ¿Qué significa camastro? Lo pudimos buscar ahí en el diccionario, ¿cierto? Para que los oyentes puedan entender un poquito. Sí, era algo así como lo más básico de lo básico. Ya, por ejemplo, si pensamos en una cama, nosotros pensamos en la base, Claro. luego el colchón y almohada, ¿no es cierto? Sí. Pero camastro sería así como algo, puede ser un colchón solo, Claro, sin nada más. sin tantas comodidades, Exactamente. sin tantos aliños, como decía por ahí el diccionario. Y acá nos menciona, para ver este punto de por qué debían ser provistas por ellos mismos, en Hechos 24:23, vamos a leer, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servir o venir a él. Eso, digamos, tenía entre comillas como ese privilegio, por eso es que las personas podían visitarlo, pero obviamente era, en este caso, el designado era Epafrodito, ¿no? En esta primera captura, digamos, que tuvo en Roma. Vamos a continuar. Casi al final de su segundo encarcelamiento en Roma, Pablo pidió a Timoteo que procurara venir antes del invierno y traer consigo la capa que el apóstol había dejado en Troas. Esto lo dice 2 Timoteo 4:21 y 13. y 13. Al parecer, Pablo necesitaría ese grueso abrigo en su fría celda. También fue a Epafrodito a quien se encomendó llevar esta epístola en su viaje de regreso a Filipos. Claro, eso lo podemos ver en una cita de Elena G. de White en los Hechos de los Apóstoles. Tal vez debido a los problemas en Filipos, ¿cierto? Pablo consideró necesario enviar a Epafrodito de regreso antes de lo previsto, y por ello instó a los filipenses a que lo recibieran en el Señor con toda alegría. Le dijo que los recibiera con gozo, ¿cierto? A Epafrodito. El apóstol quiso así asegurarse de que no se preocuparan por su situación en la cárcel. También destacó que Epafrodito era la clase de persona que los cristianos debían tener gran estima, no por su riqueza o condición social, sino por su espíritu de sacrificio al seguir el ejemplo de Jesús. Vamos a continuar con la palabra griega que designa. Designa la estima o la honra, solo aparece unas pocas veces en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Por ejemplo, para referirse al siervo del centurión, que era muy estimado por su señor. Esto lo dice Lucas 7:2. Para quienes se honra ubicándolos en lugar especial en el banquete. Y para Jesús como la preciosa piedra angular. Esto lo podemos ver en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 6. El hecho de que Epafrodito fuera incluido en ese grupo significa, sin duda, que era un hombre fiel. Sí, sinceramente, con todo lo que nos comenta aquí, Epafrodito era, como dice ahí, la clase de personas que los cristianos debían tener en gran estima, así como él era.
Y es un gran ejemplo, ¿cierto? Que no era solo no pensando en estima porque tenga riqueza o condición social, sino por este espíritu de sacrificio al seguir el ejemplo de Jesús. Él tenía puesta la vista en Jesús. Lo venimos hablando varias lecciones acerca de este punto. Si tenemos nuestra vista en Cristo, lo demás, como se dice, no tiene tanta importancia, no nos va a preocupar tanto, porque Cristo lo es todo. ¿Ya? Y Es lo el era centro. exactamente el centro, y obviamente este es un gran ejemplo, así como Pablo y Epafrodito. Bueno, queridos amigos, somos Vlad y Emi. Si este contenido es de bendición para ti, Te invitamos a suscribirte, seguirnos y compartirlo. no te olvides darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video. Y no te olvides darnos tu like también. También va a estar apareciendo el video de la lección del día anterior, por si te lo perdiste, y te puedas poner al día. Bueno, que tengas un buen día. Adiós. Bye bye.